Ok. Vamos a comenzar, chicos. La vez pasada estuvimos viendo los esquemas de hibridación resultantes de la teoría del enlace de valencia. ¿Se acuerdan que en principio yo estaba aplicando una trampota? Que era que yo ya conozco la solución en cuanto a la geometría que tiene la molécula, y entonces a partir de esa solución que se construye a partir del modelo BSPR y de la estructura de Lewis, yo planteo un esquema de hibridación que sería congruente con esa solución que yo obtengo. Entonces hicimos el esquema de hibridación para una molécula en la que la hibridación es sp3. Ya vimos el caso del oxígeno en el que la hibridación es sp2, y de tarea había quedado el caso de la molécula de nitrógeno, en el que la hibridación es sp2. Pero vamos a construirlo a mano para que quede claro. Acuérdense que todo parte de que tenga una estructura de Lewis correcta. Para el caso de la molécula de nitrógeno, esta es la estructura de Lewis. Entonces de ahí ustedes me respondían cuántos sustituyentes tenía el nitrógeno 1. Me decían que eran 2, lo cual es correcto. Uno es todo el átomo del nitrógeno 2, no importa que aquí tengan 3 enlaces, no se fijen en eso. Y el otro sustituyente sería el par electrónico libre. Lo mismo para el nitrógeno 2. Tendríamos 2 sustituyentes, uno de ellos sería todo el nitrógeno 1 y el otro sería su par libre. Ajá. Para ese esquema de hibridación, o más bien para ese número de sustituyentes, necesitamos 2 orbitales híbridos que los sostengan. Para construir esos 2 orbitales híbridos necesitamos combinar linealmente 2 orbitales atómicos, por lo tanto la hibridación va a ser sp. Déjenme nada más aceptar a sus compañeros. Ya sé por qué está la cosa así. A ver si no tengo problemas con esto. Ok, entonces el problema empieza cuando pintamos con respecto de la energía potencial a los orbitales atómicos de cada uno de los átomos implicados. Aquí voy a poner el átomo 1, hasta acá voy a poner el átomo 2. Para el nitrógeno, los orbitales atómicos para la capa de valencia son del tipo 2s, la ocupación es de 2 electroncitos, y los otros 3 electrones se encuentran localizados en orbitales 2px, 2py y 2pz. Y como les decía, la ocupación es de 3 electroncitos ahí. Eso pasa en el nitrógeno 2. En el nitrógeno 1, perdón. En el nitrógeno 2 va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, esta sería la configuración electrónica del nitrógeno 2. Ahora, como decíamos hace un momentito, tenemos que plantear cuál es el número de sustituyentes. Son 2 en cada caso, 2 orbitales híbridos para soportarlos, por lo tanto la hibridación tiene que ser a partir de 2 orbitales atómicos. Esta sería la combinación lineal, que me va a dar como resultado una hibridación del tipo sp. Vuelvo a pintar la coordenada de energía potencial. Como estoy combinando 2 orbitales atómicos, tengo que generar 2 orbitales híbridos con menor energía potencial que los orbitales atómicos que les dieron lugar. Son los orbitales híbridos sp. Y acá me está quedando, al mismo nivel de energía potencial, un conjunto de 2 orbitales p que no fueron combinados linealmente. Para el caso del nitrógeno 1 voy a decir que son los orbitales 2py y 2pz. Voy a redistribuir estos 5 electrones de valencia atómicos en el nuevo conjunto de orbitales híbridos. 1, 2, acuérdense que hay que obedecer a la regla de la máxima multiplicidad de Hund. 3, 4 y 5.
Para el nitrógeno 2 va a pasar exactamente lo mismo. Entonces voy a copiar y pegar todo eso. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? No, yo me perdí un poco. Es que como que mi internet es un poco malo y se traba. Entonces ya me perdí cuál es de cuál. Bueno, yo sé que son las mismas, pero no lo ubico bien. No, nada más para ver. Este sigue siendo el nitrógeno 1 y este es el nitrógeno 2. Ambos tienen dos sustituyentes nada más. Entonces, para ambos el esquema de hibridación va a ser el mismo. Una hibridación SP, que me da por resultado dos orbitales SP degenerados, que se construyen combinando linealmente dos orbitales atómicos, uno del tipo S, uno del tipo P. Entonces, por eso es que en ambos casos la hibridación es SP y la configuración electrónica en orbitales híbridos sería la misma, porque tengo dos átomos de nitrógeno. Entonces son idénticas ambas configuraciones. ¿Ah? ¿Cómo se va viendo el diagrama lobular de la molécula? Aquí está un núcleo de hidrógeno, aquí está el otro. Recuerden que los orbitales sp son más cabezones porque tienen un medio de orbital s para que se combinan con los orbitales p para generar el conjunto de dos orbitales sp. Entonces va a haber uno que se encuentre dirigido hacia el otro átomo de nitrógeno. Aquí está su componente negativa de fase. Voy a pensar que ese lóbulo orbital que acabo de escribir ahí es este de acá. De acuerdo con mi diagrama de correlación, fíjense que hay un spin apareable sobre ese orbital sp. Y el otro se encuentra a 180 grados de S. O sea, se encuentra diametralmente opuesto. Acá está su componente positiva de fase. Acá está la negativa, la orejita. Y de acuerdo con mi diagrama de correlación, ese orbital contiene un par libre de electrones. Ahí está. Es el nitrógeno 1. Para el nitrógeno 2 pasa lo mismo. Hay un lóbulo orbital sp que se dirige hacia el nitrógeno 1. Aquí está su componente negativa de fase. Este contiene una espina pareable, mientras que el que se encuentra diametralmente opuesto contiene un par de electrones apareados, es el par libre. Aquí está su orejita negativa, ¿no? Ok, ese es el esqueleto sigma de la molécula, porque fíjense que todos estos lóbulos orbitales tienen una simetría sigma, es decir, son radialmente simétricos con respecto del eje internuclear. Ahora, ahí voy a tener una nueva combinación lineal de estos lóbulos orbitales que están coincidiendo en fase. Como ambos tienen una spin apareable, ese spin se va esos dos electrones se van a aparear y eso va a ser lo que me conforme el enlace sigma o el orbital sigma asociado al enlace. A la hora que estos dos se vuelvan a combinar linealmente, voy a tener ahora toda esta parte en la que ya se aparearon los dos spines. Esto va a seguir teniendo una fase positiva. Y las otras partes, ahorita no estoy pintando la componente negativa de fase, los otros lóbulos orbitales de simetría sigma van a contener a los pares libres de electrones. Ahí está. Ese es el esqueleto sigma. Lo que estoy haciendo es correlacionar este orbital con este otro. ¿Ah? ¿Qué me falta en mi dibujito? Hay por ahí un orbital 2py que no ha sido combinado linealmente. Vamos a pensar que ese orbital vive arriba y abajo del plano del pizarrón. Sigue siendo un orbital p puro, no está hibridado. Acuérdense que las características de esos orbitales es que tenían forma cacahuatoide, teníamos un nodo en el núcleo del átomo
y teníamos un cambio de fase de positivo a negativo. De acuerdo con este diagrama, ese orbital 2Py tiene una espina pareable. ¿Ah? Eso para el nitrógeno 1 y para el nitrógeno 2. Ahí está el lóbulo orbital 2Py para el nitrógeno 2. También tiene una espina pareable. Y luego hay otro orbital que tampoco ha sido combinado linealmente, es el orbital 2Pz. Ajá. Ese estaría entrando y saliendo del plano del pizarrón. Como se complica el dibujo, lo voy a dibujar así sesgadito. Eso indica que está entrando y saliendo del plano del pizarrón, ¿va? Entonces tiene estos signos de fase, positivo, negativo, y de acuerdo con mi diagrama, hay una espina pareable también. Entonces, ese spin está aquí representado. Lo mismo para el nitrógeno 2. Está entrando y saliendo el orbital del plano del pizarrón, sus signos de fase y su espina pareable. ¿Ok? ¿Cómo era la combinación lineal de esos lóbulos orbitales PY con PY o PZ con PZ? Se aproximaban, vamos a suponer que este sea el PY con PY, se encuentran en el plano del pizarrón, ¿no? Estos son sus signos de fase. Cuando se empiezan a tocar, ya los núcleos se equilibraron a la distancia que minimiza la energía potencial electrostáticamente. Entonces ya nada más me queda combinar linealmente las fases de estas ondas estacionarias. Me quedaría algo así, una componente lobular por arriba del plano del eje internuclear. Acuérdense que aquí en el eje internuclear hay un plano nodal y por debajo me quedaría una contribución de fase negativa. ¿Ah? Este sería la combinación lineal que ocurre de 2Py con 2Py. ¿Cómo sería la contribución de 2Pz con 2Pz? Es idéntica, nada más que está entrando y saliendo del plano del pizarrón. Entonces, yo vería que esta parte positiva o la negativa se encuentra ahora hacia adelante del plano del pizarrón y atrás tiene que estar la contribución de fase opuesta. Entonces, aquí en mi diagrama lobular, esta correlación que voy a indicar en color verde de 2Py con 2Py tiene que verse así. Hay un orbital de tipo pi que se encuentra arriba y abajo sobre el plano del pizarrón. Aquí su componente positiva, su componente negativa de fase, y los espines se van a parear. Eso va a ser lo que me forme el primer enlace pi. Y la contribución de 2Pz con 2Pz sería ortogonal. Entonces, una parte va a estar saliendo del plano del pizarrón y la otra va a estar hasta atrás, ¿no? Vamos a suponer que atrás esté la fase negativa, adelante está la fase positiva. También cada una de ellas tiene una espina variable. Esta de acá es la correlación. Bueno, déjenme pintarles bien esto porque aquí se altera un poquito el dibujo. Este es el mismo orbital, ¿no? Y entonces, ahí dentro de ese nuevo orbital pi reside un par de electrones apareados, que son los que están definiendo el segundo enlace que tiene simetría también. Entonces, esa sería la molécula del nitrógeno. Si yo lo veo desde aquí, déjenme ponerlo, pongo mi ojo aquí, ¿qué es lo que verían? Hay un de nitrógeno, detrás está el otro, hay una componente radialmente simétrica que sería esta de acá, son estos lóbulos orbitales de simetría sigma. Detrás de esto se encuentra el lóbulo orbital de simetría sigma que está definiendo al enlace sigma. Luego hay una contribución pi que se encuentra arriba y abajo. Tenemos un cambio de fase. Y hay otra que es ortogonal a esa primera. Se encontraría aquí y acá a la izquierda y a la derecha. También es un orbital pi, entonces también tiene un cambio de fase. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto, chicos? Es una hibridación SP.
Una pregunta, las ondas de fase que se generan entre los orbitales están superpuestas Así es. O sea, ahorita lo estoy diciendo de una manera muy simplista. Estoy diciendo, por ejemplo, que dentro de este orbital viven dos espines, ¿no? Esa es una idea totalmente incorrecta. Acuérdense que tenemos más bien una superposición de ondas en el mismo espacio. Para este orbital de tipo sigma, que estoy señalando con mi apuntador, hay un electrón que tiene cierto conjunto de números cuánticos, un spin up, y superpuesto con ese orbital sigma hay otro en la misma región del espacio, nada más que tiene un spin que va en sentido contrario. Ajá. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra cosa, chicos? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer uno con la misma hibridación, pero del que les quiero mostrar algo que es importante. Es la molécula del monóxido de carbono. La estructura de Lewis es muy similar a la de la molécula de nitrógeno. Tiene también un triple enlace, un par de electrones libres del lado del carbono y otro par del lado del oxígeno. Vamos a pintar cómo se ve eso con respecto de la energía potencial en orbitales atómicos. Voy a pintar de este lado al carbono, de este lado al oxígeno. Para el caso del carbono, tengo un orbital 2s y orbitales 2px, 2py y 2pz. ¿Cuántos electrones tengo en la capa de valencia del carbono? Tengo 4. 1, 2, 3 y 4. Del lado del oxígeno tengo algo muy similar. Ay, espérenme tantito. Aquí ocurrió un accidente. Andaba descabezando estos dos electrones. La diferencia es que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, la ocupación es diferente de la del carbono. Ahí están los 6 electroncitos de valencia, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el esquema de hibridación? Ustedes ya vieron del caso del nitrógeno que ¿cuántos sustituyentes tiene el átomo de carbono? Tiene uno, que es el oxígeno, y el otro es su par libre. Entonces necesito, ¿qué esquema de hibridación? ¿Cuántos orbitales híbridos necesito para soportar dos sustituyentes? 2. 2. O sea que necesito combinar linealmente dos orbitales atómicos. Nuevamente la hibridación va a ser SP. Esto está más abajo en la superficie de energía potencial. Voy a generar un conjunto degenerado de dos orbitales híbridos SP. Y a la misma energía potencial van a pasar los orbitales atómicos que no fueron combinados linealmente. Otra vez serían los orbitales 2py y 2pz. Redistribuyo los 4 electrones de valencia que tenían en el carbono en los nuevos orbitales híbridos, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de Hund. 1, 2, 3 y 4. ¿Va? El oxígeno también tiene dos sustituyentes. Uno va a ser todo el átomo de carbono y el otro va a ser su par libre. Entonces también necesitaría construir dos orbitales híbridos. Nuevamente la combinación lineal va a ser de el 2s con uno de los 2p. Entonces eso me daría el conjunto degenerado sp. Los dos orbitales híbridos se van a llamar sp. Y de igual forma, a la misma energía potencial van a pasar los orbitales que no fueron combinados linealmente. Sería el 2py y el 2pz. Vuelvo a pintar aquí el acomodo electrónico, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de Hund. La diferencia es que ahora tengo 6 electrones. Entonces tengo 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Ahora, ¿cómo se va viendo mi diagramita lobular? Aquí está el núcleo del átomo de carbono, acá está el núcleo del átomo de oxígeno. Ajá. Los orbitales híbridos sp, del lado del carbono, uno está dirigido hacia el oxígeno. Vamos a suponer que sea este de aquí. No voy a pintar la componente negativa de fase, por simplicidad en el diagrama. De acuerdo con esto, aquí viviría un spin feliz, ¿no? Y del otro lado, el otro lóbulo orbital sp tiene también un spincito. Para el caso del oxígeno, hay un lóbulo orbital sp que se orienta hacia el carbono. Y de acuerdo con mi diagrama, fíjense, tiene un par de spines apareados. El otro lóbulo orbital sp se encuentra diametralmente opuesto y de acuerdo con mi diagrama también tiene un par de spines apareados. ¿Qué es lo que me falta? Me faltan aquí los lóbulos orbitales PY y PY del otro lado. Hay uno que vive arriba y abajo del plano. Estos son sus signos de fase. De acuerdo con mi diagramita, en este lóbulo orbital P vive también una spin apareable. Y del lado del oxígeno, ese orbital P también tiene una spin apareable. Más o menos. Ahí está su spin. Y luego hay otro lóbulo orbital PZ del lado del carbono que se encuentra entrando y saliendo del plano del pizarrón. Otra vez lo voy a pintar así como sesgadito. Está entrando y saliendo del plano del pizarrón. Estos son sus signos de fase. Y de acuerdo con mi diagrama, también contiene una spin apareable. Lo mismo del lado del oxígeno. Ahí hay una spin apareable. O sea, este orbital 2pz es este que está aquí en verde. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí hay una pequeña complejidad. Fíjense, ¿cuál era la condición de enlace? De acuerdo con esta teoría del enlace de valencia. Era el apareamiento de spines, ¿no? Pero fíjense aquí, lo voy a señalar con mi lápiz arcoíris, ¿qué es lo que tengo? Estos dos lóbulos orbitales tendrían que ser los responsables de generar el orbital de tipo sigma o el enlace sigma. Pero aquí ya tengo spines apareados. ¿Qué será lo que tenga que hacer? ¿Se puede formar el enlace? Sería la pregunta. ¿Se podría pasar una parte del que está apareado a otro orbital? Exacto. No se olviden que esta construcción es un total formalismo. Los electrones yo ni siquiera sé dónde viven. Lo estoy arreglando así por conveniencia. Pero si es así, entonces puedo llegar al arreglo más conveniente. ¿Qué les parece? Tumbo este electroncito de aquí del lado del carbono. Y como dice su compañero, lo pinto de este lado. Si es así, entonces también lo tengo que tumbar de este ladito, ¿no? Ese orbital ahora se encuentra desocupado del lado del carbono. ¿Y ahora? Pues ahí está, ¿no? ¿Cuántos electrones hacen falta para un enlace? Hacen falta 2 electrones que se encuentren apareados. Entonces, ¿qué dicen si aquí explotó la idea que hay detrás del enlace covalente coordinado? Es decir, es este oxígeno, mediante este par de electrones, quien se encarga de donar densidad electrónica hacia el átomo de carbono para que se forme el enlace covalente. O sea, este tiene una donación de aquí para acá. Se combinan linealmente y entonces lo voy a pintar aquí abajito. La combinación lineal que da lugar al enlace serían estos dos rojos. Ahora me generan un orbital del tipo sigma, en el que se encuentran los dos espines apareados que dan origen al enlace. Y acá se encuentran los lóbulos orbitales que tenían pares libres, ¿no? Del lado del carbono, fíjense que ahora ya tengo un par de espines apareados. Serían estos dos de acá.
Lo mismo del lado del oxígeno. Me falta llevar a cabo ya nada más las combinaciones lineales de los orbitales p que no habían sido hibridados. Un orbital de tipo pi va a estar arriba y abajo de este esquema orbital. Como hay un plano nodal en el eje internuclear, tengo un cambio de fase y ahora tengo que se aparean los dos electrones para dar lugar al enlace pi. Y además va a haber una contribución PZ con PZ, van a estar entrando y saliendo del plano del pizarrón. Ahí hay un par de espines apareados. Y hay otro. Vamos a pensar que el que está detrás es el que tiene la componente negativa de fase. Si se fijan, la molécula de monóxido de carbono es idéntica desde el punto de vista de la densidad electrónica a la molécula del nitrógeno que hicimos hace unos minutos. ¿Ah? Vamos a ver después que hay una pequeña diferencia entre las dos, pero hace falta explotar otra teoría, se llama teoría del orbital molecular. Pero de momento, lo que sí les puedo decir es que si las dos especies tienen los electrones en el mismo tipo de orbitales, son especies que se llaman isolobales. Lobal significa que los lóbulos orbitales son los mismos, y además son isoelectrónicas. ¿Ah? Tenemos la misma ocupación electrónica en el conjunto orbital híbrido. ¿De acuerdo? Déjenme silenciar a el perro de su compañero. ¿De acuerdo con esto, chicos? Profe, ¿Sí? entonces lo primero que tenemos que buscar es establecer un enlace sigma. Así es. Ok, que es el que se da entre los hibridados. Así es. Okay. El único caso en el que es cuestionable la existencia del enlace sigma es cuando tenemos un enlace multicentrado. ¿Se acuerdan de la estructura del borano, no? Que se dimerizaba y entonces tenía un enlace deslocalizado de 3 centros y 2 electrones. Pero en general, todos los enlaces entre átomos, siempre el enlace que conecta a los dos núcleos va a tener una simetría sigma. Y los otros ya pueden tener simetrías diferentes. Hasta el momento, la única simetría diferente que hemos visto es la simetría pi. Pero podemos complicar un poco más la cosa. Después lo vemos, ¿no? Siempre el enlace que conecta a los dos núcleos tiene simetría sigma. Vale, bro. Gracias. ¿Va que va? Ok. Va. ¿Alguna otra inquietud, chicos, de esto? Bueno, hagan de tarea, por favor. Creo que viene en la guía de estudios. Hagan esta otra moleculita. Anión cianuro. Van a ver que se parece mucho. También es una molécula isoelectrónica e isolobal con el monóxido de carbono y con el nitrógeno. De ahí vamos a desprender una particularidad muy interesante acerca de estos tres sistemas. Les voy adelantando por dónde va la cosa. Este cianuro les suena familiar, suena como que es veneno, ¿no? Y este monóxido de carbono también es venenoso para nosotros. Ajá. Uno se cuaja de respirarlos, a cualquiera de los dos. Pero fíjense en el de arriba, el nitrógeno. El nitrógeno es isoelectrónico, es isoestructural con esas dos. Sin embargo, el nitrógeno no es venenoso para nosotros. Ajá. Lo respiramos todo el tiempo, ¿no? Así es. Compone el 79% en volumen del aire, ¿no? Si dos moléculas son isoelectrónicas, quiere decir que tienen la misma reactividad química. Entonces el nitrógeno tendría que ser venenoso para nosotros. Ajá. Sin embargo, no lo es. Ahora, para responderles esa pregunta de que por qué no lo es, tenemos que revisar esa otra teoría del orbital molecular. Ahí van a ver que sí son ligeramente diferentes las tres estructuras y esa diferencia es la que hace que dos sean venenosas para nosotros y una no lo sea. Pero aguántenme tantito. ¿Ah? Ok, vamos a seguirle con los ejemplos porque esto nada más entra haciendo un montón de ejemplos. Vamos a hacer un poco más compleja la cosa. ¿Qué les parece la moleculita del CO2? Hemos estado viendo puras moléculas que tienen 2 átomos. Vamos a ver cómo se comporta esta que tiene 3.
La estructura de Lewis, de la cual todo parte, es esta. Aquí vamos a ver que la complejidad es que tenemos dos esquemas de hibridación diferentes. Pero vamos a empezar igual. Pintamos con respecto de la energía potencial los orbitales atómicos. Voy a decir que aquí hay un oxígeno, acá está el carbono y acá está el otro oxígeno. Empiezo por el oxígeno. Los orbitales atómicos son 2s para la capa de valencia, 2px, 2py y 2pz, ¿no? Déjenme copiar de una vez esto. Ahí están los orbitales atómicos de carbono y los dos oxígenos. La única diferencia va a estar en cuanto a la ocupación electrónica. El oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia, 2 están acá, 4 están acá. Lo mismo este oxígeno de acá, tiene 2 acá, 4 en orbitales p. Y el carbono tiene nada más 4. 2 están acá, 2 están en orbitales p. ¿A qué se convierte esto? Vuelvo a pintar la coordenada de la energía potencial. Vamos a ver. El oxígeno del lado izquierdo, ¿cuántos sustituyentes tiene? Uno va a ser el par libre. Otro va a ser su otro par libre. Y el tercero es toda esta parte de acá. Tiene 3 sustituyentes. ¿Cuántos orbitales híbridos necesito para alojarlos? 3 también. 3. Entonces el esquema de hibridación sería sp2. 1 del tipo S, 2 del tipo P. Generaría 3 orbitales híbridos sp2. Acuérdense, son degenerados, se encuentran a la misma energía. Ahí están. Y al mismo nivel de energía potencial está este orbital, ahorita voy a decir que es el 2pz, que no se combinó linealmente. Entonces pasa a la misma energía potencial que tenía originalmente. 2pz. Redistribuyo los 6 electrones de orbitales atómicos en el nuevo conjunto de orbitales híbridos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ah? De una vez me puedo adelantar un poquito a los eventos. Fíjense que el oxígeno del lado derecho también tiene 3 sustituyentes. Uno sería este par libre, el otro sería el segundo par libre, y el tercer sustituyente sería el carbono con todo lo que traiga. Ajá. Entonces, ese va a ser el esquema de hibridación para el oxígeno, para el otro oxígeno. Voy a copiarlo. Lo voy a poner un poquito para acá. La diferencia estriba en el átomo de carbono. Ay, ¿qué pasó? ¿Cuántos sustituyentes tiene el átomo de carbono? 4. ¿Será? Tiene 4 enlaces, pero ¿cuántos sustituyentes? Tiene nada más 2. Solo 2. Así es. Uno es el oxígeno del lado derecho, otro es el oxígeno del lado izquierdo. Entonces, ¿cuántos orbitales híbridos necesito para alojarlos? 2. 2 nada más. El esquema de hibridación tiene que ser sp. O sea, ahora para el carbono, estoy combinando linealmente solo un orbital de tipo S con un orbital de tipo P, y a la misma energía potencial van a pasar esta vez 2 orbitales P que no fueron combinados linealmente. En este caso son
2PY y 2PZ. 2PY, 2PZ. Redistribuyo los 4 electrones de sus orbitales atómicos en el nuevo conjunto. Me quedaría así la cosa, ¿no? Ok, vamos a ver cómo se ve el diagrama lobular. Aquí está un oxígeno, este es el núcleo del átomo, aquí está un carbono y aquí está el otro oxígeno. De acuerdo con lo que estoy pintando para los oxígenos, el esquema de hibridación es sp2. Acuérdense que los lóbulos orbitales sp2 se distribuyen o se dirigen hacia los vértices de un triángulo. Más o menos, ¿no? De acuerdo con mi diagramita, hay 2 lóbulos orbitales sp2 que contienen pares libres o espines apareados. Ahí están. Esta vez no estoy pintando la componente negativa de fase. Y hay otro lóbulo orbital sp2 que se dirige hacia el átomo de carbono. Eso yo, desde luego, lo pongo a mi conveniencia, ¿no? Me conviene que sea el que tiene la espina pareable el que se encuentra dirigido hacia el átomo de carbono para que de esa forma se forme el enlace sigma, ¿va? Ahí está la cosa. Y el carbono tiene un esquema de hibridación sp2. Hay un lóbulo orbital, acuérdense que son más cabezones, los sp2, que se encuentran hacia el oxígeno de la izquierda. Tiene una espina pareable. Y hay otro que se encuentra hacia el oxígeno de la derecha, también está más cabezón, también tiene una espina pareable. Y otra vez, para el oxígeno de la derecha, tengo 2 lóbulos orbitales sp2 que ya tienen espines apareados. Serían los pares libres del átomo de oxígeno. Y hay otro que se dirige hacia el átomo de carbono que tiene una espina pareable. Ahí está. Este es el esqueleto sigma de la molécula. Ya pueden ver lo que va a estar ocurriendo, ¿no? Este puede correlacionar con este otro para formar el orbital tipo sigma que me genera los 2 enlaces. Ay, perdón. No. Este correlaciona con este otro, se aparean los electrones, forman un enlace sigma. Este correlaciona con este otro, forman el otro orbital tipo sigma. O sea, estoy teniendo esta correlación. Este correlaciona con este correlaciona con este otro. ¿Ah? ¿Qué me falta? Me faltan los orbitales p que no han sido combinados linealmente. Para el oxígeno va a haber un orbital p que está entrando y saliendo del plano del pizarrón. Habíamos visto que eso tenía que ser así para que se minimizara la repulsión entre los otros pares de electrones. Pero como se complicaría mucho el dibujo, yo lo voy a pintar simplemente arriba y abajo. ¿Ah? Es un orbital p, de acuerdo con mi diagrama, es este de aquí. Tiene una espina pareable. Ajá. Del lado del carbono va a haber otro orbital que se encuentre viendo a ese. Voy a decir que es este. También, de acuerdo con mi diagrama de correlación, tiene una espina pareable. Voy a pensar que sea este de aquí. ¿Ah? Este es este. ¿Y qué me falta? Me faltan los que se encuentran entrando y saliendo del plano del pizarrón. Va a haber otro para el carbono. Voy a suponer que es el PY, que se encuentra entrando y saliendo del plano del pizarrón. Estos son sus signos de fase y de acuerdo con esto hay una espina pareable. Y del lado del oxígeno tiene que coincidir este en fase. Entonces también está entrando y saliendo del plano del pizarrón. Más o menos. Y sería este de acá, ¿no? Tiene una espina pareable. ¿Ok? Este puede correlacionar con este. Aquí. Y este azul va a correlacionar con el otro azul. Ahí están las correlaciones. O sea, es como si este estuviera viendo a este y el verde está viendo al verde, ¿no? Ah. Podría pintar de otro color. Ahí está. El verde está viendo a este otro. Tenemos una nueva combinación lineal. Y ya puedo pintar entonces los orbitales tipo pi.
Déjenme ponerlo aquí abajito. Carbono, oxígeno, oxígeno. El esqueleto sigma se vería así. Se generan orbitales tipo sigma, en los cuales se aparean los electrones. Eso me genera el enlace sigma, carbono-oxígeno. Voy a tener uno para el oxígeno de la izquierda, otro para el oxígeno de la derecha. Ahí están los dos enlaces sigma. Luego los oxígenos tienen pares libres de electrones. Lóbulos orbitales sp2, en los que ya habían electrones apareados. Luego, los orbitales P que pinté en azul van a estar arriba y abajo en el plano del pizarrón. Ese es el primer orbital de tipo pi y están generando un enlace pi al momento en el que se aparean los dos electrones. Y los otros van a estar entrando y saliendo. El primer orbital pi tendría que ser perpendicular al segundo para que se minimice la repulsión electrónica. Entonces, el otro tendría que estar entrando y saliendo del plano del pizarrón. Aquí es más menos. Y el enlace se hace cuando se aparean los dos electrones que había en cada lóbulo orbital de tipo P. Esa sería la molécula del dióxido de carbono. Déjenme borrar un poquito aquí para que se vea chido. Para que dé la idea, ¿no? De que uno está entrando y saliendo del plano del pizarrón. ¿Dudas? Una pregunta. Esa es la distribución lobular, pero geométricamente, ¿cómo se vería la molécula en el espacio? Más o menos igual que la distribución lobular. Acuérdate que acuérdate que una forma en la que se puede llamar a estos lóbulos orbitales, ya sean orbitales atómicos, orbitales híbridos, o después veremos orbitales moleculares, el concepto de orbital también se conoce como densidad electrónica. Si nosotros pudiéramos ver a los electrones, que no podemos por el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero imagínense que pudiéramos ver a los electrones. Finalmente, el experimento de difracción de rayos X nos puede ilustrar un tanto de forma indirecta dónde se encuentra el mapa de densidad electrónica de la molécula. Nosotros veríamos algo muy parecido a esto en la difracción de rayos X si es que se pudieran ver chido los electrones. Veríamos que hay ciertas regiones dirigidas hacia ciertas direcciones en el espacio en las que se encuentran las mayores probabilidades de encontrar a los electrones. Y se vería muy parecido a esto. O sea, veríamos que al lado de los oxígenos existen tal vez no estas formitas, pero veríamos que hay en estas dos direcciones lugares en el espacio donde podemos localizar cierta densidad electrónica. ¿Cómo estás? Ok. Es como la foto que le tomaron al átomo de hidrógeno, que se veía su densidad electrónica alrededor. Eso es una falsedad, no hay ninguna foto del átomo de hidrógeno. Bueno, una proyección que se hizo. Sí, exacto. La única diferencia es que en el átomo de hidrógeno pues estaríamos viendo orbitales hidrogenoides, son los mismos orbitales atómicos. En este caso ahora estamos viendo orbitales híbridos, ¿no? Acuérdense que los orbitales atómicos perdieron su identidad, se mezclaron linealmente, se combinaron linealmente y me generaron este nuevo conjunto de orbitales híbridos. Pero sí, si pudiéramos ver el mapa de la densidad electrónica, veríamos que se parece mucho a esta construcción que acabamos de hacer con los lobulitos. Eso espero, porque si no toda la química estaría mal. Gracias, profe. De nada. Que por cierto, vamos a ver en unas cuantas clases que esta teoría del enlace de valencia se parece mucho a la que les voy a enunciar en la clase del día de mañana, del día miércoles, perdón.
Se llama teoría del orbital molecular. O sea, me está diciendo que los orbitales atómicos, ambas teorías me dicen lo mismo, que los orbitales atómicos ya no tienen identidad, ahora se están formando orbitales híbridos u orbitales moleculares en la otra teoría. Sin embargo, hay una formulación más reciente que se llama teoría de átomos en moléculas. Esa la hizo otro señor que se apellida Vader, así como Darth Vader, nada más que con B de burro. Esa teoría dice que, al contrario, dentro de una molécula, los orbitales atómicos están guardando su identidad y de esa manera eso ya no se vería tanto como lo que estamos pintando, sino que se verían más bien estos orbitales híbridos se parecerían a los orbitales atómicos, pero esas ya son cosas de frontera en la química, se comen aparte. Me sirven para explicar algunas cuantas cosas, pero en general tienen poco sentido químico. De hecho, ¿se acuerdan que desde la secundaria ustedes han estado revisando este concepto de hibridación, de que el carbono se hibrida en sp, sp2 o sp3? Nos lo mencionan de una manera tan insistente porque esto tiene muchísimo sentido químico. O sea, si bien no deja de ser un formalismo, es muy útil para entender la mayoría de procesos químicos que vemos en la vida cotidiana. Entonces, por eso es que esta teoría es de las más útiles. Vamos a ver el día miércoles que tiene algunas fallas, pero esas fallas se compensan con toda la utilidad que puede tener esta teoría. O sea, se puede explotar muchísimo desde el punto de vista químico. Bueno. Vale. Ok. ¿Qué caramba? A ver, vamos a hacer una un poco más perra. Esta viene en su guía de estudios. PCl5. Ya lo hemos revisado en otros contextos al PCl5. Veíamos que era una estructura de Lewis válida solo si consideramos que el fósforo puede expandir su octeto, ¿no? Y se acuerdan que había una estructura de Lewis que era totalmente válida, pero que les decía que no era la estructura que yo detectaba experimentalmente. La estructura experimental corresponde a la bipirámide trigonal, o sea, aquella en la que hay dos átomos de cloro, uno está entrando y otro saliendo, otro se encuentra sobre el plano, estos tres se encuentran en un plano ecuatorial y la bipirámide trigonal se completa con dos átomos de cloro que se encuentran en posición axial, ¿no? Esa es la estructura que yo puedo detectar experimentalmente. Déjenme nada más completar bien la estructura de Lewis porque es muy importante, acuérdense, la idea de los pares electrónicos. Eso me va a decir cuántos sustituyentes y por lo tanto qué hibridación tiene cada uno de los átomos implicados. ¿Ok? Esto me va a servir para que expliquemos la expansión del octeto desde el punto de vista de esta teoría. Pero vámonos pian pianito. Mi diagrama de correlación es aquel en el que tengo, con respecto de la energía potencial, los orbitales atómicos del fósforo y de los 5 cloros implicados. Para el fósforo, los electrones se encuentran en el tercer periodo, entonces tengo un orbital 3s y orbitales 2px, 3px, 3py y 3pz. A ver, 3px, 3py y 3pz. El cloro también se encuentra en el tercer periodo. Entonces sus orbitales atómicos también serían 3s, 3px, 3py y 3pz. Entonces voy a copiar esta parte de aquí y voy a ilustrar el comportamiento de orbitales atómicos para los átomos de cloro. Este sería entonces el átomo de fósforo. La canción. Este sería el fósforo. Carambas con esta cosa.
Ahí está un cloro, acá está otro. Acá está otro, llevo 3. Todavía me faltan 2. Luego acá está otro. Todos se encuentran en el mismo nivel de energía potencial. Tiene cierta complejidad estar haciendo estas cosas. No hay como un pizarroncito que se comporte cristianamente. Ok. ¿Sí se alcanza a ver todavía ahí, chicos? ¿Bien la pantalla? Déjenme agrandarle un poquito. La voy a tratar de centrar nada más. Ahí está. Este es el átomo de fósforo. Este es un cloro. Todos los demás son cloros. La única diferencia entre uno y otro va a ser la ocupación electrónica. El fósforo se encuentra en el grupo 15, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. Hay 2 acá y los otros se encuentran en orbitales p. Los cloros se encuentran en el grupo 17, por lo tanto tienen 7 electrones de valencia. Hay 2 acá. Hubiera copiado y pegado hasta que tuviera este esquema completo. Ya nada más lo voy a pintar así como rayitas, ¿va? Que si no, se nos va a ir la vida en ello. Cada uno de los cloros tiene 7 electrones de valencia. Cámara. Ahora, aquí viene lo interesante. Fíjense que cuántos sustituyentes tienen los cloros. Van a ver que los 5 cloros tienen el mismo número de sustituyentes. Vamos a fijarnos en este cloro de aquí. ¿Cuántos tiene? 4. 4. Uno es par libre. 2 y 3. Y el otro sustituyente va a ser todo el fósforo. Si tengo 4 sustituyentes, ¿cuántos orbitales híbridos necesito para cada cloro? 4. 4, ¿no? Entonces, para todos los cloros, la hibridación sería sp3. ¿Por qué sp3, profe? Porque tengo 4 sustituyentes. Necesito 4 orbitales híbridos para alojarlos. Necesito 4 orbitales atómicos que se combinen linealmente. Uno es de tipo S, 3 son de tipo P, por eso se llama sp3. Ah, ok. Va, ¿Ok? pues. Estaría para cada cloro formando un conjunto degenerado de 4 orbitales híbridos sp3. Redistribuyo los 7 electrones que tenía en orbitales atómicos en este nuevo conjunto híbrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si se fijan, todos los cloros tienen el mismo esquema de hibridación porque todos tienen 4 sustituyentes que van a ser soportados por 4 orbitales híbridos, ¿no? Entonces, este sería para un cloro, este sería para el otro. Chingada, ¿por qué? No me explico por qué no los deja en el como Dios manda.
Y ahí se me fue uno, ¿no? Pero no importa. La diferencia está en el átomo de fósforo. ¿Cuántos sustituyentes tiene? ¿Cuántos? 5. ¿Cómo le hacemos? Necesitamos 5 orbitales híbridos y necesito entonces combinar linealmente 5 orbitales atómicos para darle lugar. Pero fíjense, aquí solo tengo 4. ¿De dónde sacó el otro? ¿Se acuerdan de la conservación orbital, no? Tantos orbitales híbridos nacen a partir de tantos orbitales atómicos. Entonces, si necesito 5 orbitales híbridos, necesito forzosamente combinar 5 orbitales atómicos. Pero recuerden esto. El fósforo se encontraba en el tercer periodo de la tabla. Vamos a dibujar la configuración electrónica. Era neón 10 electrones, 3s, con 2 electrones. Luego acá estaba el conjunto 3p, con 3 electrones. ¿Y qué más? ¿Cómo se justificaba la idea de la expansión del octeto? Porque acá arriba, en energía, se encuentran desocupados el conjunto de orbitales 3D. Ajá. Entonces puedo agarrar prestado uno de esos orbitales 3D para satisfacer mi esquema de hibridación. Si necesito 5 orbitales atómicos para generar 5 orbitales híbridos, entonces agarro uno de acá, 3 de acá, llevo 4, y el quinto sería un orbital de D. ¿Ah? ¿Cómo se llamaría la hibridación? SP3D. Exactamente. Esto me da lugar a una hibridación del tipo sp3d. Ahora, ¿cómo van a ser esos orbitales D? En cuanto a energía, van a ser todos degenerados. 1, 2, 3, 4, 5. Todos se van a llamar sp3d. Ahorita lo puse como que tengo 5 veces sp3d porque si no se complica el dibujo, ¿no? Ahora, los 5 electrones que tenía en los orbitales atómicos del fósforo, los voy a redistribuir en esos orbitales D, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de Hund. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la idea de la expansión del octeto utilizando esta teoría. Puedo utilizar orbitales D o F o del tipo que sea, que se encuentren desocupados. De esa manera se puede expandir la regla del octeto. Ajá. Ahora, ya vieron por dónde va la cosa. En cada uno de los lóbulos orbitales sp3d, yo tengo una espina pareable y cada uno de los cloros tiene una espina pareable en un lóbulo orbital sp3. Entonces, la correlación se va llevando a cabo de esta manera. O sea, este correlaciona, por ejemplo, con este correlaciona con este otro, este con este de acá, este con este de acá, y el último también, ¿no? Pero ya no me alcanza el dibujito. O sea, este correlaciona con alguno de acá. Desde el punto de vista energético se ve sencillito. El diagrama lobular es un poco más complejo. Veamos. Ahí prende. ¿Cómo son los lóbulos orbitales sp3d? Ahora tengo una combinación lineal que es de una pelota con un cacahuate con un moño, que sería el orbital D. Ajá. Eso lo pueden buscar en la internet. Pónganle como motivo de búsqueda orbitales híbridos y ahí pueden ponerle el sp3d, sp3d2, etcétera. Van a ver que todos tienen más o menos esta geometría. La parte que gana es la de la cabezota, ¿no? Los signos de fase son positivo, positivo, negativo. Luego este es positivo, positivo, negativo, negativo. Se va a ver algo así. Hacia cada cloro va a haber una parte cabezona. Vamos a suponer que esta es la que tiene el espina pareable. Ajá.
Este signo de fase va a ser positivo. Luego hay otra parte menos cabezona, también tiene un signo de fase positivo. Y luego hay dos orejitas que tienen signos de fase negativos. ¿Ah? Este sería el orbital sp3d. Hay 5 de estos. Justamente se dirigen hacia los vértices de una bipirámide trigonal. O bien lo podría plantear en términos de que se dirigen hacia una pirámide de base cuadrada, porque acuérdense que las geometrías D3H y D4H se están interconvirtiendo todo el tiempo. El modelo más sencillito es el de la bipirámide trigonal. Entonces habrían 5 de estos, cada uno se dirige hacia los vértices de la bipirámide trigonal y cada uno de ellos tiene una espina pareable. O sea, vamos a pintar el caso para uno. Sería el caso del cloro que se encuentra hacia el lado derecho. Estas dos orejitas son de fase positiva, tienen una espina pareable y luego se encuentran acá dos orejitas de fase negativa, menos, menos. El cloro tiene un esquema de hibridación sp3, entonces tiene un lóbulo orbital sp3 que se dirige hacia el fósforo, tiene una espina pareable y los otros se encuentran hacia los vértices de un tetraedro, pero ya se encuentran ocupados por pares de electrones que están apareados. Ajá. Fíjense que estos dos orbitales coinciden en fase. Entonces voy a generar 5 enlaces sigma, fósforo-cloro, en el que ahora tengo aquí la condición del enlace. Se aparearon estos dos espines. El cloro va a tener sus otros 3 pares de electrones libres. Y ya, ¿no? O sea, lo que me restaría sería dibujar todas las otras orejitas, pero pues se complica muchísimo el dibujo, ¿no? El fósforo tiene aquí 2 orejitas negativas, una positiva, y esto lo tengo que hacer 5 veces. Por eso les digo que ya se complica un poquito el diagrama lobular, pero vamos, la idea importante es la que viene de aquí, de este diagrama de correlación. ¿Ah? Otra vez tenemos 2 estados de hibridación diferentes. sp3 para el caso de los cloros, sp3d para el caso del fósforo. Y ya me pueden adelantar ustedes cuál sería el esquema de hibridación de, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre. ¿Cuántos sustituyentes tendría el azufre? 6. 6. Y entonces, ¿cuál sería la hibridación? sp3d2. Exactamente. sp3d2. ¿Ok? Entonces, una hibridación sp3d2 me soporta 6 sustituyentes. Una que tenga 7 sustituyentes tendría que ser sp3d3. Una que tenga 8 sustituyentes tendría que ser sp3d4, etcétera, ¿no? Pero, profe, ¿no sería SP4D2? No, porque solo tengo 3 orbitales p, ¿no? O sea, son 3 orbitales p, 1s, ahí están el sp3, y luego los orbitales d que necesite, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Ah, ¿De está acuerdo? bien. Por Sí. eso se llamaba sp3, porque eran 3 del tipo p y 1 del tipo s. Para la sp3d, por ejemplo, también tengo 1 del tipo s, 3 del tipo p y 1 del tipo d. ¿Va que va? O sea, ¿hasta qué número de coordinación podría tener empleando orbitales d? ¿Hasta el 10? No, A 5. ver, 5. no. A ver, el 5 fue sp3d, ¿no? Luego el 6 sería sp3d2. El 7 sería sp3d3. El 8 sería sp3d4 y el 9 sería sp3d5, ¿no? Un número de coordinación, o sea, podría generar compuestos AX9 que tendrían una hibridación sp3d5. Y ahora, todavía puedo tener orbitales F, ¿no? ¿Hasta qué número de coordinación podría llegar con los orbitales F? Bueno, ese va a ser un ejercicio que ustedes van a hacer de tarea,
En un momentito se los subo a la plataforma, en el que tienen que hacer una reflexión acerca de cómo podrían ser estos altos números de coordinación empleando orbitales F u orbitales D. ¿Va? Eso me lo hacen de tarea. ¿Qué les parece si me lo entregan el día viernes? ¿Cómo dice que es la tarea, profe? Ya se los explicaré en la tarea. Ahí vienen las instrucciones. Es un ejercicio de reflexión, de que planteen cuáles son los esquemas de hibridación para obtener altos números de coordinación. ¿Sale? Bueno, me lo entregan entonces eso el viernes, en un ratito lo subo a la plataforma. ¿Alguna duda, chicos? ¿Otra vez, perdón? No se alcanza a escuchar, como que está mal la transmisión. Si quieren pueden escribirlo en el chat grupal. Ok. Bueno, hay una complejidad para esto de obtener altos números de coordinación. Ya vimos en alguna de nuestras clases que el problema es que los átomos no son ni lo suficientemente grandes ni lo suficientemente pequeñitos, ¿no? El más pequeñito es el átomo de hidrógeno. Hay una complejidad adicional. Y es que conforme bajamos por la tabla periódica, las energías se van haciendo cada vez más disímiles. De hecho, hay algo que no les había mencionado. La condición necesaria para que se lleven a cabo las combinaciones lineales de orbitales atómicos y formemos el conjunto de orbitales híbridos son dos. Una, que los orbitales tengan la simetría adecuada, es decir, que coincidan en fase. Esto lo estamos logrando porque estamos viendo todo el tiempo que hay fases positivas, que coinciden con las fases positivas, etcétera, ¿no? Pero hay otra condición, y es que las energías de los orbitales atómicos sean parecidas. Veamos un ejemplo. ¿Tienen su tabla periódica a la mano? Díganme cuál es el estado de valencia más común para el átomo de boro. La valencia del boro. 3. Es de 3. Eso quiere decir que el boro forma compuestos del tipo AX3. Ajá, se conecta 3 veces a 3 átomos. Ahora, váyanse hasta abajo en ese mismo grupo y díganme cuál es la valencia más común para el átomo de talio. 3. Sí viene el 3, pero viene subrayado otro número. ¿Cuál es? ¿No? El 1. Ajá. Eso quiere decir que el talio forma compuestos del tipo AX nada más. Vamos a ver por qué. La estructura de valencia para el átomo de boro es 2s con 2 electrones. Luego acá se encuentra 2px. Bueno, el conjunto 2p, ¿no? Tiene un electroncito. Ajá. Pueden combinarse los lóbulos orbitales linealmente para generar el conjunto híbrido. En el caso de la geometría AX3, tendría yo una hibridación sp2. Entonces, combino linealmente estos tres, me forma esto un conjunto orbital sp2. Ahí se redistribuyen los 3 espines que tenía, ¿no? Y papas. Se forman los enlaces covalentes con las especies X. Eso solo puede ocurrir porque el gap energético, o sea, este brinquito energético que tengo aquí, es pequeñito. Si es muy grande, entonces ya no se puede llevar a cabo la combinación lineal de orbitales. Ahora, ¿cómo son los orbitales atómicos para el átomo de talio? El talio ya se encuentra en el 6º periodo, entonces los electrones de valencia están en orbitales 6s. Y hasta acá arriba en energía, ahorita les digo por qué, hasta acá arriba en energía se encuentra el conjunto orbital 6p, que tiene un solo electroncito. Ajá. Entonces ahora el brinco energético es todo este de acá. Ya no se pueden combinar linealmente, ya no se pueden hibridar los orbitales atómicos del talio. ¿Y cómo es que se forma el compuesto monovalente, el compuesto X? Ah, pues fíjense.
Solo tengo una espina apareable en un lóbulo orbital 6p. Entonces, este electroncito de acá es el que se aparea con un electrón que venga de X, y entonces forma el compuesto del tipo AX. Ya no hay hibridación para el caso del talio. Fíjense en el átomo de carbono, ¿cuál es el estado de hibridación más favorecido? Perdón, el estado de valencia. 4. Ajá. Eso querría decir que para el carbono tengo otro electroncito acá, y entonces la hibridación sería ahora del tipo sp3, ¿no? Pero fíjense en el plomo, ¿cuál es el estado de hibridación más favorecido? O el estado de valencia. 2. Es 2 nada más. O sea que el plomo me va a formar compuestos AX2, porque fíjense, ya no lo voy a pintar, la estructura electrónica del plomo sería esta de acá, tiene otro electroncito aquí. ¿Ah? Lo mismo, ya tengo un brinco energético bien grandototote aquí, ya no se favorece la hibridación y por lo tanto solo tengo espines apareables en orbitales p. Entonces el plomo va a formar compuestos del tipo AX2, nada más, mientras que el carbono forma compuestos del tipo AX4. Ahora, ¿cuál es la evidencia experimental? Si yo tengo, por ejemplo, este compuestito que se llama dietilplomo, ahorita no les voy a decir que es un etilo, algunos de ustedes ya lo saben. Bueno, sí se los voy a decir, es un CH2, CH3. Tengo dos de esos CH2, CH3 unidos al átomo de plomo. La evidencia experimental es que el ángulo de enlace entre los dos etilos es próximo a los 90 grados. ¿Cómo lo puedo entender eso? En términos de que no hay hibridación, ¿cuál es el ángulo de enlace o cuál es el ángulo que existe entre los orbitales p? ¿Por qué se llaman px, py y pz? Es decir, ¿Qué dice? ¿Son ortogonales? Así es. Los orbitales p son ortogonales, entre sí se encuentran separados a 90 grados uno de los otros, ¿no? Eso quiere decir que si el plomo tiene aproximadamente 90 grados como ángulo de enlace, eso quiere decir que los dos enlaces se están formando a partir de orbitales p que no han sido combinados linealmente, que no han sido hibridados, ¿va? El enlace se soporta en orbitales p puros. No hay hibridación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿por qué es tan grande este brinco energético? Tiene que ver con un concepto relativista. Fíjense, los electrones que se encuentran en 6s son de tipo esférico, ¿no? Son esferoidales. Viven en una pelota. Vamos a pensar en el átomo de talio, pero en los electrones que se encuentran en el orbital 1s. O sea, estarán de acuerdo en que tiene que haber un orbital 1s para el átomo de talio, ¿no? ¿Cuál es el número atómico del talio? 81. 81. Eso quiere decir que tengo 81 protones en el núcleo. ¿Cómo va a ser la interacción coulombica con estos electrones, con los primeros que existen, con los 1s? Va a ser una atracción electrostática muy fuerte, ¿no? Vamos a pensar en los electrones como partículas. ¿Cómo tendría que ser la velocidad tangencial de estos electrones para vencer la atracción electrostática que ejercen 91 protones? Tendrían que moverse, pero en super chinga, ¿no? O sea, tendrían que tener una velocidad tangencial tan grande para que no decaigan hacia el núcleo. Ajá. Bueno, es tan alta su velocidad tangencial que prácticamente se aproxima a la velocidad de la luz, a la velocidad lumínica. ¿Y qué pasa, dados los efectos relativistas? ¿Qué pasa con un cuerpo que se está moviendo a velocidades próximas a la de la luz? ¿Qué pasa con su masa? Es masivo, es muy grande. Ajá. La masa es menor. Exacto, la masa tiende a infinito, es un efecto relativista. Entonces, esos electrones se vuelven pesados. Ahora, ya no tenemos nada más una interacción electrón-núcleo,
que tenga que ver con la cuestión electrostática. También tengo una interacción gravitacional. Entonces, esos electrones 1s se contraen hacia el núcleo por el efecto gravitacional. De hecho, todos los electrones que tengan un momento angular de 0, o sea, que tengan simetría esférica, se van a contraer hacia el núcleo. Por eso es que estos electrones en 6s bajan muchísimo su energía, se contraen hacia el núcleo y por lo tanto este brinco energético, el delta E, se vuelve muchísimo, muy pronunciado. Y eso desfavorece la hibridación. ¿Ah? Ahora, no puedo decir que el plomo de plano no forme compuestos tetraédricos. Sí los forma. Existe, por ejemplo, el tetraetilo de plomo, es un antidetonante, pero está como no favorecida la hibridación. Podría hablar de que la hibridación se da en ciertos porcentajes. Podría decir que, por ejemplo, para el metano, la hibridación SP3 es del 100%. Y que para el plomo es de cierto porcentaje, un 50-60%. Finalmente estoy hablando de cosas formales, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedo saber es que conforme bajo en la tabla periódica, la hibridación se dificulta. Este efecto de contracción orbital, debido a efectos relativistas, se conoce como contracción lantánida. Y justamente es muy importante para los elementos lantánidos y actínidos. Eso quiere decir que en las tierras raras, los orbitales F ya no juegan a la química, están demasiado contraídos hacia el núcleo, entonces ya no se pueden hibridar, ya no se pueden intercambiar los electrones que se encuentran ahí, prácticamente son electrones inertes, y eso hace que no se puedan obtener altos números de coordinación. ¿Va? Es una característica importante de todos los lantánidos y actínidos. Los electrones en F no se encuentran como electrones de valencia. Por lo tanto, no es fácil que se intercambien con otros átomos. Bueno, después hablamos un poco más de la contracción lantánida. De momento, me interesa explicarles simplemente esto, que los altos números de coordinación ya no se favorecen debido a la contracción lantánida. ¿Va? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno, vamos a dejarle aquí. En un ratito les publico la tarea. Tienen hasta el día viernes para entregarla. Nos vemos entonces el día miércoles, chicos. Profe, ¿Sí? una pregunta. Con lo de la tarea que son los esquemas híbridos, Ajá. ¿es como los dibujitos en cómo tiene que ir quedando más o menos? Así es. Tienen que entregarme un diagrama de correlación. Te refieres a la guía de estudios, ¿verdad? A la nueva tarea que iba a dejar. Pues sí, todavía ni les digo cuál es. Pero ve que dijo que era lo que íbamos a hacer los esquemas. Y dije, ay. Sí, traten de hacerlos hasta donde puedan. O sea, no les pido que me pinten ahí los lóbulos orbitales, todos, ni nada. O sea, quiero que lo entiendan solo de forma cualitativa. ¿Sale? Sí, gracias. Ahí les de la guía de estudio, profe. En la guía de estudios, para esta parte de la teoría del enlace de valencia, me tienen que entregar de cada una de las moléculas cuál es el diagrama de correlación y cuál es el diagrama lobular. ¿Va? Ok. Bueno. Cuídense Sí, mucho. está bien, profe. Hay unos vidrios. Hasta luego, gracias. Hola, profe. Nos vemos. Buen día. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe.